Bueno, tú sabes, Angélica, que a veces se usa mucho en educación la metáfora del árbol. Ujú. Esta idea de que hay, muchas veces la filosofía hasta se coloca como los fundamentos Sí, o las raíces las de... raíces y todo se desprende de ahí, se desprendería. Pero bueno, me acuerdo ahora de Simón Rodríguez que decía que él prefería mucho el agua, el viento, el aire y las cosas que se mueven a los árboles y las cosas que quedan quietas en el lugar, porque como metáfora, ¿no? como metáfora de un educador. Sí. Porque, En ese sentido yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Pienso que en filosofía para niños y para niñas, con niñas, desde los niños, desde las niñas, todo ese movimiento que, de lo cual hemos venido de la mano, digamos, a lo largo de estos años. Yo estoy más de acuerdo contigo también con la metáfora del rizoma, ¿no? Que plantea Deleuze, ¿no? ujú. Eh, Entiendo que es que cada parte de esta se extiende, ¿no? Lo que haces tú en filosofía con niños y niñas, pues es un rizoma que se extiende, tiene ramificaciones, pero que luego se encuentra con otras partes de otros que hacen filosofía para niños, para niñas, o las otras cosas que puedo hacer yo, que son aportes más desde la filosofía lúdica y desde un planteamiento, digamos, desde las infancias. Y ahí en ese sentido me encanta lo del movimiento, el agua, el aire, pero creo que el rizoma, para lo que vamos a hablar, está bien. ¿Cómo lo Sí, ves? lo veo bien. Y además que el rizoma se mueve y no está siempre quieto Exacto. y toma diferentes formas y uno no cree que... No tiene partes el rizoma. Sí, El- y todas son importantes. No, no todo es se que conecta, una es sí. más que otra, No hay ¿no? jerarquías, no hay uno Ahí. arriba y otro abajo, sino que las cosas se atraviesan. Es más horizontal. Sí, en Y ese en, sentido creo que estamos de acuerdo, y en filosofía con niños para niños necesitamos horizontalidad. Por ejemplo, estamos ahora en el Congreso de Leipzig, Sí, que nos han puesto la metáfora de la familia, que dice parecidos de familia, que es una metáfora buena para la institución matrimonial, para el registro civil, para el Estado, para controlar a la población, para la Iglesia Católica, anotar a la gente en la iglesia, pero para un proyecto de filosofía. No somos una familia, somos un movimiento. vale. Y en ese sentido, a mí me gustaría escuchar cuál es la apropiación de esa palabra, puede que no sea tan buena también. ¿Cómo, voy a cambiar la palabra, dale. ¿Cómo es que tú, Walter Cohen, que nos conocemos hasta Hace mucho. hace mucho, casi 30 no, años, no Éramos, lo éramos sé, niños, éramos éramos. niños. Lippmann hacía filosofía con nosotros, Y los niños, sí, éramos y yo nosotros. la niña. Sí, sí. Bueno, pero me encantaría que nos explicara un poquito la significación que tú das a eso, o sea, tu parte del rizoma en ese gran movimiento que yo estoy de acuerdo, para mí filosofía infancia es un gran movimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo significas? Lo significo como un movimiento educativo, filosófico y político. Ujú, Filosófico en el sentido de que todas las expresiones diversas con las cuales nos llamamos, todas empiezan por filosofía o filosofar. ujú, Y sea que lo hacemos con niños, con grandes, cuando se hace filosofía se hace en principio algo con el pensamiento que te hace problematizar lo que piensas ujú, y poder pensar de otra manera. ujú, Y en este sentido, digamos, cuando se hace con otros, como lo hace la filosofía griega desde Sócrates o en otras tradiciones, cuando esto se hace con otros, tiene un valor educativo y político. El valor educativo de que no solo se trata de pensar de una cierta manera, sino de aprender cómo otros se sitúan en el pensamiento y a partir de eso cómo puedo pensar, sea un pequeñito o un grande. Y el valor político de apostar a que siempre el mundo, aún en momentos horribles como este, se pueda pensar que a partir de pensarlo puede ser de otra manera. ujú. ¿Y por qué prefieres llamar a... Es que comungamos hasta ahora de Buenísimo. todo lo que dices lo firmaría Podemos ir abajo con matices vamos al después registro civil entonces, a casarnos. a hacer una familia. Pues, Ay, que es muy crítico este hombre. Pero venga, ¿y por qué has decidido llamar a eso con? ¿Por qué el con y no el para? Yo creo que eso ayudaría a la gente a bueno, entender. ayer escuchábamos con
escuchábamos y que también se podría hacer filosofía de niños. Ayer escuchábamos de Karin Murray, que en realidad ella fue la primera que usó esa expresión en 1993. ¿Cuál de ellas? Filosofía con niños. Y dice que contó una anécdota interesante, que Lippmann, ella estuvo en un seminario en New Jersey, en Mendham, y él haciendo su filosofía con los libros con cuentos. Sí. Y ahí entonces dice que Lippmann le mandó un fax diciendo, por favor, no use la expresión filosofía para niños, porque para usar la expresión filosofía para niños hay que trabajar con el programa de Lippmann, en el año 93. ¿Pues fue el propio Lippmann o Sí. fue el IAPC? No, Lippmann. A mí me llama la atención. Y entonces Karin, cuando recibió eso, se sintió un poco dolida, pero dijo, bueno, voy a tener que cambiar el nombre. Y entonces reemplazó la preposición por com, que también me gusta más, porque da una idea de más horizontalidad y de interioridad, de inmanencia. Sí. No de una cosa que viene de afuera para otra, sí. sino... ¿Y a ti qué te parece? Que es con, ¿no? Es con, no es para. Es como el rizoma. Sí, o sea. sí. A mí me parece bastante interesante lo que explicas y tengo, claro, por eso me gusta. Yo pienso que la historia hay que ser narrada por muchas voces, porque la perspectiva de cada cual siempre es diferente, ¿no? Por ejemplo, mi relación con Lippmann, y no fue solo de ir a Mendham al IAPC, sino he podido estar sola con él, y tú también, fue tu maestro, tutor, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, Lippmann me dijo, Angélica, desarrolla tú, crea tú, crea. Y sentó conmigo y me dijo, yo lo hice así. Y me explicó sus planteamientos, cómo pensaba las novelas. ¿Eso fue en qué año? Pues fue 90 y no sé cuántos también. Pero no debe haber sido cerca del inicio del 90, debe haber sido más para adelante. Fue en los 90, pero a tanto no llego yo, porque como Lippmann, no estaba dolida, no me quedé con la fecha. Porque Lippmann cambió de manera de pensar y tal vez esto que pasó con Karen y otras personas le ayudó a hizo ver que no replantear. valía... Sí, porque piensa, mira bien, él a mí me dijo y además me enseñó cómo. Yo luego no hice novelas filosóficas porque eso no es mi manera de expresar, ¿no? Yo hice cuentos, minicuentos, fui a investigar leyendas, mitos, trabajar con poesía corta, con poesías, ¿no? Con prosas poéticas, con el texto narrativo que no es de palabra, que es de película, que es audiovisual. Yo me puse también con el tema del drama porque vengo del teatro, me puse ahí con el teatro filosófico y todo eso. Pero la raíz, yo te voy a decir, yo me atreví a escribir todo lo que es el proyecto Honor y lo que plantea la filosofía lúdica porque fue él. Yo fui allí a aprender de él, yo no iba pensando, quiero yo crear nada, o sea, de verdad, lo que pasa es que lo hago desde mi voz, porque yo pienso que una de las características dentro de filosofía para niños que haya tantas diferencias dentro de lo mismo, ¿no? En esa perspectiva rizomática, es que pienso que cada uno de nosotros hace desde nuestra autenticidad. A mí me encanta la palabra autenticidad y el significado que viene del griego auténticos, ¿no? Es tener gobierno de sí. Entonces, yo pienso que me metí ahí y a mí me daba igual lo de del cómo, porque yo estaba en esa búsqueda de hacer una filosofía desde las infancias, más que para o más que con. Para mí la perspectiva es siempre desde. ¿Por qué? Yo vengo de trabajar con la infancia antes de Lippmann y antes de filosofía, ¿no? Yo era profesora de filosofía de adolescentes, pero venía de trabajar con niños y niñas, teatro, con niños y niñas, y educación, porque soy educadora también. Entonces, a mí me interesaba escuchar a los niños y niñas, pero no escuchar solo la palabra o cómo hablan o qué hablan. A mí me interesaba también todo el proceso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo estoy aquí todo el tiempo haciendo así, pero creo que no es solo por brasileña también, pero porque en la infancia los lenguajes son muchos.
no hay palabra para todo, están aprendiendo a poner palabras. Entonces, filosofar desde la infancia, para mí, tiene que ver con filosofar desde el cuerpo, filosofar desde el movimiento, por eso estamos de acuerdo con esto, filosofar desde varios lenguajes, porque yo entiendo que un niño o una niña puede trabajar un concepto dibujándolo, haciendo una performance de ese concepto, musicalmente. Yo entiendo que no siempre van a tener palabra porque están entrando en el mundo de la palabra. Ahora, yo sé también que lo que estoy diciendo parece paradoja porque la filosofía es un esfuerzo con la palabra, un trabajo con concepto, y eso se hace con la palabra. El proceso de conceptualización o de argumentación se hace con la palabra, ¿no? Pero a la vez yo entiendo que cuando... No, no solo con la palabra. eso yo Estoy... quiero, venga, habla, porque para No, mí no parece mi paradójico. perspectiva es, ¿por qué hago, solo para acabar esa idea, por qué hago filosofía lúdica y por qué desde las infancias? Porque a mí me interesa justamente a partir del impacto que la infancia, las infancias, que después quiero hablar de eso, a partir del impacto que las infancias me causan a mí, que me hace pensar y cómo puedo pensar a partir de ahí con ellos y con ellas. Pero ahí ahora paro. No, yo te iba a decir que todo lo que has dicho me parece muy bonito, estoy de acuerdo con todo, en el sentido de que también pienso que es algo desde las infancias, también yo creo que la filosofía no es solo palabra, es lenguaje, y hay Ahí. muchas formas de lenguaje Sí. que no son apenas la palabra. Ujú. Entonces, cambiando un poquito, creo que se puede defender filosóficamente la idea de una filosofía desde la infancia. Yo le agregaría nomás que la infancia no es solo una edad cronológica, no En son eso solo estamos de acuerdo. niñas y niñas. Explica un poquito más. Estamos de acuerdo en todo, ¿viste? Pues gracias por grabarnos, pensábamos que no era tan así. Que la infancia, a mí me gusta la idea de la infancia como otredad, como extranjeridad, Sí. como inicio. Y a veces, aún con los niños o con las niñas, la infancia es más evidente, es más clara, es más precisa. Y hay otras infancias que hoy, por lo menos en Brasil y en América Latina, es preciso, es más importante recuperar, es más necesario tratar porque es la infancia de la piel, es la infancia del color, es la infancia del género, es la infancia de la clase social, Sí. que es excluida y que Sí. necesitamos de alguna forma escucharla, atenderla, Sí. para poder pensar con ella. En ese sentido, para acabar, yo estoy de acuerdo que no podemos hablar de la infancia, sino de las infancias, contextualizadas por todas esas diferencias que has dicho. Es que para mí es muy importante filosofar desde las diferencias, desde, no para ellas ni con ellas necesariamente, con ellas también, pero desde ellas, para meterse dentro de las diferencias y encontrar lo que nos une y seguir dialogando, ¿no? Yo pienso que esa parte de las infancias estamos de acuerdo y solo quería añadir el tema del origen, los patos que nos mueven a filosofar, que uno de ellos es el asombro. Y para mí, cuando estoy con los niños y con las niñas, lo que más puedo vivir es la experiencia del asombro y del maravillamiento frente a ese cuestionamiento de quién soy yo, dónde estoy, qué hago yo aquí en ese mundo. Por eso, para mí, filosofar desde la infancia, filosofar lúdicamente, tiene que ver con un proceso de pensarse a sí mismo de manera crítica, creativa y ética, porque es un cuestionarse quién soy yo, qué hago yo aquí, qué es eso que es el mundo y cómo es que yo y el mundo somos o no somos, estamos o no estamos conectados, ¿no? Me Llegamos aparto por del fin, mundo, estoy en el mundo, salgo del mundo, ¿cómo problematizar eso? somos un mundo, pero llegamos por fin al desacuerdo. Yo creo Sabía. que no se trata, y eso lo dice tu Nietzsche, no se trata de origen, sino de principios. Pero como es bueno terminar con una pregunta, dejamos que los que estén escuchando piensen por qué puede ser más interesante pensar la filosofía a partir de un principio y no de los orígenes. Y yo hago la pregunta al revés. ¿Por qué puede ser interesante pensar a partir de los orígenes y no de los No, eso lo sabemos desde Platón, pero ya ha escrito mucha gente sobre eso. Bueno, gracias. Gracias.